en el nuevo reporte sobre pues la seguridad vial en México, se refleja que hay un aumento en las muertes de motociclistas en siniestros viales, casos que en su mayoría podrían evitarse. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se leen estos nuevos informes desde la Cruz Roja, una institución encargada y que tiene que atender muchas de las secuelas de los siniestros viales? Pues recibimos vía Zoom a Diego Calderón García. Él es subcoordinador nacional para la prevención de lesiones. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues preguntarte sobre cómo leen en Cruz Roja este aumento en los siniestros viales que tienen que ver con motociclistas y en general la lentitud con la que vamos avanzando en la prevención de muertes y lesiones. Claro, hay que entender primero que es un asunto que es multifactorial y entonces en medida de esos múltiples factores que hay que atender o que hay que abordar, son diferentes los flancos desde donde tenemos que hacer frente a esta problemática. En efecto, se ha visto una reducción en cuanto a peatones, se ha visto una reducción en cuanto a muertes ciclistas y en cuanto a las personas ocupantes de vehículos. Sin embargo, las motociclistas han ido en aumento, los decesos que tenemos de las personas que son usuarias de estos vehículos, porque se ha convertido en un medio de transporte que es más asequible para la población y que desafortunadamente se está usando no solo con fines de transporte privado de una persona, sino también para transporte familiar, y esto ha aumentado de manera considerable los decesos para los usuarios en este tipo de vehículos. Bien, Diego, bueno, hay un aumento en los automovilistas, en los motociclistas. Esto también se debe precisamente a que vemos más accidentes. ¿Cómo podríamos ahora sí que atacarlo de raíz? ¿Por dónde deberíamos empezar? Claro, hay ciertas conductas o factores de riesgo que es importante que abordemos como sociedad. Por ejemplo, en el uso de las motocicletas, usar el casco, todo el equipo de protección personal para que en caso de que se llegara a presentar algún percance, minimizar los riesgos que se tendrían, aunque bueno, claro, sabemos que estar en motocicleta ya implica un gran riesgo porque a pesar de que traigas todo el equipo, el impacto contra cualquier unidad sería significativo. En el caso de los ocupantes de vehículos, hacer el uso del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no distraerse al manejar, porque también gran parte del porcentaje del aumento de los decesos por ocupantes de vehículos es porque el conductor suele distraerse con el celular, y esto ha llevado a muchos incidentes o muchos siniestros viales. Y también es importante señalar que ahorita las cifras que justo acaban de salir en este informe nos están dando información dentro de la pandemia, entonces muy probablemente tendremos datos un poco más precisos ya cuando vayan arrojándose los datos del 2023 o el 2024 natural, porque sí hubo una baja de cuando entramos en pandemia, porque había menos personas ocupando la vialidad, y conforme han ido saliendo estos informes vamos viendo que está otra vez la alza derivado de eso, de porque las personas están regresando a las calles o regresaron a las calles, y pues los incidentes o los siniestros viales continuaron con esa tendencia. Diego, hay una serie de factores que las organizaciones internacionales, la ONU, la OMS, recomiendan, como es controlar la velocidad, vehículos seguros, el tipo de motocicletas que vemos nosotros en las calles y la velocidad a la que circulan también son factores que impactan en muertes y lesiones. Claro, dentro de todos los factores de riesgo, el factor que recorre de manera transversal todos estos es la velocidad. Siempre que se involucra velocidad, con no usar los cinturones, con no traer el casco, con que los niños no traigan los asientos los sistemas de retención infantil, siempre son mayores los incidentes o son más graves las lesiones cuando se suma el factor velocidad, ¿no? Entonces siempre es bien importante, y hay como dos nociones: la velocidad legal, que es la que nos marca nuestro reglamento en función de la vialidad, pero también hay una velocidad adecuada. Esta velocidad adecuada va a corresponder en función de muchos factores, por ejemplo el clima, ¿no? Quizás en una vialidad como es circuito interior en Ciudad de México tenemos un límite de 80, ¿sí? Pero si está lloviendo, si eso implica que yo tenga que modificar mi velocidad, ¿no? Quizás ya no a la que está reglamentada por la ley, sino adecuarme a las características del entorno en el que yo me encuentro presente. Esto es muy importante a tener en cuenta cuando hablamos en términos de factores de velocidad.
Bien, hay también de pronto algunos operativos que se hacen en la capital donde pues se requiere cierta estatura para poder traer algún acompañante en moto de preferencia o con la finalidad de que no vayan niños. Luego vemos que van 3 personas y llevan a un niño y esto termina siendo muy peligroso. ¿Consideras que estos operativos puedan a corto plazo darnos menos números de estos accidentes viales? Sí, así como lo es el alcoholímetro, que de pronto yo sé que genera cierta resistencia a la población, pero son medidas que son importantes que se tomen y que se acaten, porque en efecto nos ayudan a reducir los posibles riesgos que las personas están enfrentando al transitar bajo esas condiciones, no sea bajo el estado etílico o sea varios ocupantes menores de edad dentro de estas unidades, dentro de los vehículos motorizados de 2, 3, 4 ruedas, como motocicletas. Entonces es importante que busquemos acatarlas, porque en conjunto con estas medidas tienen que irse tomando otras, pero es muy importante que la población tome conciencia, porque muchas veces mientras no nos descubran, mientras no nos agarren, mientras no nos vean, seguimos repitiendo estas prácticas de riesgo. Entonces lo ideal sería que aparte de estas medidas que se van implementando, vayamos tomando conciencia del riesgo al que exponemos a las personas que están ocupando estas unidades con nosotros, y ir quitando estas prácticas que yo sé que de pronto el modelo o la forma de vida que tenemos nos ha llevado a adoptar ciertas prácticas de riesgo, pero no hay que normalizarlas, hay que irlas desestructurando poco a poco e ir adoptando medidas más seguras para el uso de estos vehículos, que de por sí ya es complejo mantenerse seguro, porque al final el ocupante de una motocicleta no está protegido por una estructura como lo es el ocupante de un vehículo. Diego, ¿qué cifras manejan ustedes en Cruz Roja sobre el número de siniestros, de personas fallecidas, de muertes en motocicleta? ¿Qué nos puedes informar al respecto? No te podría dar la cifra exacta ahorita de la cantidad. Tenemos un alrededor, al menos en 3 estados de la República, que justo estábamos revisando datos. Hubo un aproximado de solo atropellamientos de más de 9,000 personas que fueron atropelladas, ¿sí? Y en función de eso también no estamos muy pegados con las cifras que salen en este informe, que tenemos entre unos 15,000 o 16,000 personas, pero sí vemos una frecuencia o una constante en el aumento de las personas que fallecen o que sufren accidentes o siniestros derivado del uso o en el uso de las motocicletas. Ha ido un aumento del 900%, perdón, desde la implementación del uso cuando las motocicletas empezaron a usarse de manera cotidiana hasta esta fecha actual, y ha sido una cantidad que ha ido creciendo de manera exponencial. Cuando salimos a cubrir a la calle como paramédicos, siempre seguro nos va a tocar algún siniestro donde esté involucrada una motocicleta. Entonces, esto es una constante que ya como paramédicos sabemos que nos va a tocar a la hora de salir a cubrir nuestras guardias. Bien, Diego Calderón García, subcoordinador nacional para la prevención de lesiones, gracias por compartir esta información con nosotros. A ustedes muchas gracias. Gracias.